31 años después, el presidente Gaviria está dispuesto a feriar la Constitución que tanto trabajo le costó salir adelante, haciendo un pacto con el tipo que todos los días nos dice que la va a desmontar. ¿En serio? ¿Se están hablando en serio? Pues que repasen lo que han dicho los dos durante estos 30 años. Todo eso por lo que luchó el presidente Gaviria y casi no es capaz de sacar esa reforma constitucional. ¿Lo va a feriar solo para que su hijo sea ministro de Hacienda y su hija candidata a la vicepresidencia? ¿En serio? ¿Esa es la seriedad con que se maneja el país? ¿No les importa lo que la gente necesita? Yo recuerdo una frase que decía el propio César Gaviria a propósito de las elecciones, que uno sabe que va ganando cuando los que uno no quiere empiezan a llegar. Ahora, una cosa son los apoyos de los parlamentarios o los candidatos al Congreso antes del 13 y otra cosa después del 13. Después del 13, los que ya lograron la curul se van a descansar y a disfrutar de vacaciones, y los quemados no quieren saber nada porque no saben de dónde van a sacar la plata. A pocos días de celebrarse las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas en Colombia, el precandidato Gustavo Petro y el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, sostuvieron un encuentro privado para discutir agenda en común y revisar unas posibles alianzas. El acercamiento entre el director del Partido Liberal César Gaviria y el senador y candidato Gustavo Petro comenzó después del mediodía en el apartamento de Gaviria en La Calera. Lo que trascendió de este encuentro es que el expresidente Gaviria escuchó algunos de los planteamientos del precandidato Petro. Según se supo, también hablaron sobre renta básica, política internacional, educación y el campo colombiano. La reunión se extendió por más de 2 horas, sin embargo, al final de la misma no hubo anuncios de alianzas. Comillas, primero hay unos resultados que hay que esperar el 13 de marzo. Eso depende de la voluntad popular y no de la voluntad personal. Segundo, si esos resultados son favorables, esperamos que allí habrá primero un proceso de acuerdos en mesas de trabajo y, segundo, un proceso de legitimación que por el caso del Partido Liberal tendrían que hacer una especie de convención, manifestó Petro al salir del encuentro con Gaviria. El ambiente político quedó caldeado y en las redes sociales le recordaron a Petro y algunos de sus escuderos la forma en la que se dirigían a Gaviria. Por eso es relevante tener varios puntos de vista para entender la trascendencia de este encuentro. Porque tiene que ver con los temas de Colombia. Darío Vargas, no sé si alcance a hablarnos ahí antes de que entre al estudio en Medellín, pero el asunto, usted que es gavirólogo, un especialista en César Gaviria, ¿cómo analiza esta conversación de 3 horas entre Gaviria y Petro? Es decir, va a haber unión, están buscando una unión, están tomando el pelo, están distrayendo la atención, María Paz Gaviria va a ser candidata a la vicepresidencia de Petro, como dicen unos. Bueno, ¿esto aquí en qué va a terminar todo este lío, Darío Vargas? Primero, yo que con todo el COVID, yo creo que soy más virólogo que gavirólogo. Yo realmente creo que la reunión hace parte de un esfuerzo que está haciendo Gaviria de, ¿cómo se dice la palabra? Suavizar un poco las relaciones con Petro, mostrar que no es tan grave Petro, un poco las relaciones con Petro, mostrar que no es tan grave que Petro llegase, porque el tiempo, el verbo es correcto, llegase a ser presidente, y que él estaría dispuesto a proponer algunas fórmulas para trabajar conjuntamente, pero creo que lo importante es lo que se dijo al final. No hay adhesión, no hay ningún tipo de alianza política por el momento, y subrayo por el momento, pero que en el futuro esta situación puede cambiar. Me parece que la idea de María Paz es bien interesante, María Paz Gaviria, la hija del presidente Gaviria. O sea, eso que han dicho algunos de que ella podría ser candidata a la vicepresidencia de Petro, ¿usted cree que algo hay por ahí o qué? Yo creo que algo hay por ahí. Yo creo que algo puede haber por ahí. Yo sí creo que algo se puede haber. Muy bien. Bueno, Diana Rodríguez, ¿cuál es su percepción de este encuentro entre Petro y César Gaviria? Bueno, yo creo que esta evidencia, pues, la importancia y también la necesidad que van a tener o que va a tener quien sea elegido
de gobernar también con mayorías en el Congreso, y el Partido Liberal pues le aporta a esto. Evidentemente pues no es definitivo. Yo creo que también lo que decía Darío ahora pues nos pone a pensar, ¿no? Petro tenía un compromiso, había una expectativa también de los demás precandidatos sobre vicepresidencia, habla también un poco de Petro, ese manejo, pero pues es evidente que los acercamientos con Petro, con otros precandidatos, representan la importancia, o más que la importancia, como ese rol que el Partido Liberal está buscando, dependiendo también de las decisiones que se tomen. Partido Liberal está buscando dependiendo también de las decisiones que se tomen al interior de coaliciones y relacionadas con precandidatos presidenciales. Ricardo Galán, usted que también debe ser gavirólogo, ¿cómo ve todo eso, esta reunión? ¿Qué hay detrás de este encuentro? De por hecho que van a regañar a Darío. Pero seguro. No, a mí me parece terrible, hermano. Me parece terrible. Mire, Sabas Pretel dijo que la política era dinámica, pero yo no me imaginé que fuera tan dinámica. 31 años después, el presidente Gaviria está dispuesto a feriar la Constitución que tanto trabajo le costó salir adelante, haciendo un pacto con el tipo que todos los días nos dice que la va a desmontar. ¿En serio? ¿Se están hablando en serio? Pues que repasen lo que han dicho los dos durante estos 30 años. El presidente Gaviria, la apertura, el sistema de salud de hoy en día, la separación de poderes, la Corte Constitucional, la independencia del Banco de la República, y todo eso por lo que luchó el presidente Gaviria y casi no es capaz de sacar esa reforma constitucional. ¿Lo va a feriar solo para que su hijo sea ministro de Hacienda y su hija candidata a la vicepresidencia? ¿En serio? ¿Esa es la seriedad con que se maneja el país? ¿No les importa lo que la gente necesita, sino cómo acomodo a mis hijos para el futuro? ¿Va a feriar la Constitución el presidente Gaviria con su mayor opositor? ¿Con el tipo que lleva 30 años diciendo que todo eso es una porquería, que lo único que ha beneficiado es a los grandes capitalistas, que la apertura económica acabó con el campo y tal? Y resulta que ahora van a ser amigos. Me cuesta trabajo comprender eso, Juan Carlos, la verdad. Fernando Posada, ¿cuál es su opinión? Bueno, Juan Carlos, yo creo que como ideología política y filosófica en Colombia, hace rato no tiene una casa, y que este partido llamado Partido Liberal, y que alguna vez fue liberal, es más una especie como de partido familiar de César Gaviria. Y eso hace que en Colombia con urgencia necesitemos un lugar de punto de encuentro para quienes creemos en las ideas de la democracia, de la socialdemocracia, de un Estado moderno, liberal, y que claramente no está por allá la cosa. Yo me acuerdo hoy, Juan Carlos, una frase de Luis Carlos Galán por allá en los años 80, cuando crea el nuevo liberalismo, en medio pues de toda esta época de Turbay, y Galán decía una frase que creo que hoy tiene más sentido que nunca, y era que este no solamente es el nuevo liberalismo, sino que también es el verdadero liberalismo, porque allá está pasando otra cosa que está lejos de ser liberal. Alejandro Villegas. Oiga, pero quiero otra cosa que está lejos de ser liberal. Alejandro Villegas. Oiga, pero quiero preguntarle, ¿es que sigue deshojando Margarita César Gaviria y quizás lo veamos después del 13 de marzo tocando Ricardo Galán las puertas de otras candidaturas? Porque la semana pasada se tomó el café con Alejandro Gaviria, con el que había roto cobijas después de la famosa recogida de las firmas, y cuando Alejandro Gaviria terminó tomando distancia del expresidente Gaviria, pero volvieron a tomarse el café. Eso ha generado, usted sabe, el cisma que hay al interior de la coalición de la Esperanza con Jorge Enrique Robledo. ¿Veremos a César Gaviria en coqueteos con otros aspirantes a la presidencia? No, yo creo que César Gaviria es un animal político bravo. O sea, ese tipo sabe lo que está haciendo. Hoy Petro esperaba salir con un acuerdo firmado o una foto con la mano, el estrecho de manos, ¿cómo se dice? El estrechón en cada canasta. Fíjese que Rafael Pardo, por ejemplo, lo puso en la campaña de Alejandro Gaviria.
a otro lo puso en la campaña, en otra campaña. Él va poniendo un huevito en cada campaña y dice que los liberales participen en todas las consultas y que frescos, que eso no se les puede prohibir que participen y que voten. Es hábil, está mirando a ver después del 13 de marzo a dónde le conviene más, porque es que en las consultas hay un detalle que no sé si el mundo político y nosotros los analistas y periodistas estamos teniendo en cuenta todos. Es que se van a contar ahí, se van a contar. Ahí vamos a saber si Petro sigue teniendo los 8 millones de votos que tuvo hace 4 años. Y vamos a ver los otros cómo quedan. Y si los porcentajes son muy bajitos, vamos a quedar con los 7 enanitos aspirando a la presidencia de la República. Diana, ¿qué va a ocurrir con César Gaviria? ¿Dónde terminará o seguirá a la presidencia de la República? Diana, ¿qué va a ocurrir con César Gaviria? ¿Dónde terminará o seguirá buscando a quién ofrecerle esos votos liberales? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que nos estamos haciendo precisamente por lo que dice Ricardo, ¿no? Unos movimientos también antes y otros después del 13 de marzo. Nosotras lo que hemos, y hablo de nosotras porque esto lo hemos conversado también con Juanita, ustedes saben que yo pues estoy haciendo campaña en la Cámara y busco darle continuidad al proyecto político de Juanita, y lo que más queremos es que las alianzas o esas conversaciones realmente estén alejadas de mermelada y que sean sobre la base de principios. Yo creo que eso es lo más importante, pero obviamente pues estos movimientos y estas decisiones sí dejan mucho que pensar, ¿no? ¿Qué piensa Fernando Posada? ¿Cómo ve usted allí a César Gaviria después del 13 de marzo? ¿Dónde terminará depositando esos votos liberales? Los movimientos y estas decisiones sí dejan mucho que pensar, ¿no? ¿Qué piensa Fernando Posada? ¿Cómo ve usted allí a César Gaviria después del 13 de marzo? ¿Dónde terminará depositando esos votos liberales? Bueno, César Gaviria, como ya lo ha hecho antes, yo creo que lo va a volver a hacer. Y Gaviria sabe que su juego político es un poco en forma ambigua. De dejar un poco la duda, Gaviria no le va a dar su aval abierta y públicamente a un candidato, muy posiblemente. Va a jugar un poco a la ambigüedad de la que hablaba Ricardo, un poco a tener unas fichas en cada uno de los movimientos. ¿Por qué? Porque eso le va a permitir tener una forma de representatividad, de mermelada, de que llamémoslo como queramos, llamémoslo también como participación en cualquier gobierno. No, pues que es llegue que al poder. en la entrevista con el diario El Tiempo él dijo, ¿no? Con los colegas de Noticias Caracol, sí, que el clientelismo al partido que está en el poder. Ahora, lo que yo sí quiero decir es que cuando vemos a esta reunión a puerta cerrada de César Gaviria, de Gustavo Petro, es todo lo que queremos cambiar en la política, es todo lo que tenemos que llegar a cambiar, esa forma de entender la política como una reunión de dos señores que se sientan en una sala a definir el futuro del país. Esa versión frente nacionalista del siglo pasado es lo que tenemos que venir a cambiar ahora, por una forma de hacer política realmente conectada con la ciudadanía, directa, que no sea esa forma de llegar a repartirse y desde una sala a decir el futuro de un país. Pero a mí sí me parece que el presidente Gaviria en eso tiene la razón. Primero, uno no negocia, lo conversábamos en el programa, uno no va a gobernar con los enemigos, va a gobernar con los amigos. El problema en esta elección es que los amigos van a ser todos muy chiquitos. No va a haber grandes bancadas como hasta ahora, que había bancadas de 20 y más senadores. Yo creo que en esta elección la cosa va a estar más repartida, mejor repartida, como que nadie va a tener tanto poder como para construir fuerza por sí mismo, o con pocos aliados. ¿Usted no cree que la centro-izquierda, como dicen algunos, puede ser la bancada mayoritaria? Pero puede que sí se suman, pero no son capaces de ponerse de acuerdo para una consulta, mucho menos para gobernar el país. Pero yo sí difiero, porque una cosa es una consulta, en donde están compitiendo entre ellos y puede haber diferencias, pero otra cosa es la manera ya de gobernar y otra cosa es en el Congreso candidatos que estén, que se ubiquen en el centro y que puedan generar coaliciones y alianzas, y yo creo que esa diferencia habría que hacerla. Al contrario, ¿cómo es que es tu nombre? Diana Rodríguez. Si se dan duro cuando no tienen poder,
tú no te imaginas lo que es estar en el poder. Eso allá es a otro precio. Y ahí sí, eso allá es a otro precio. Y ahí sí que es en serio la pelea. Si ahora no se están disputando sin una candidatura, imagínense cuando el tema sea presidencia o el gobierno. Pero están compitiendo en el Congreso, ya la lógica es otra. Darío, que conoce también muy bien eso, ¿cómo lo ve? Después del 13, ¿qué va a pasar? Yo recuerdo una frase que decía el propio César Gaviria a propósito de las elecciones, que uno sabe que va ganando cuando los que uno no quiere empiezan a llegar. Cierto. Sí, señor. ¿Es frase de Gaviria, sí? Esa es frase de Gaviria, sí. Es frase de Gaviria. Es un poquito más perversa, pero dejémosla ahí. Es frase de Gaviria y realidad de Uribe. Dígala. ¿Cómo es la frase nuevamente, Darío? ¿Cómo es? Cuando uno se nota que uno va ganando, cuando los que uno no quiere empiezan a llegar. Así es. Eso lo vivimos nosotros. ¿Algo más sobre esto de César Gaviria y Gustavo Petro a Darío Vargas? Sí, Darío pues justamente, Darío, eso, que ¿dónde cree usted que va a terminar depositando ese voto de confianza, si se quiere, o por lo menos de la estructura de partido César Gaviria después del 13 de marzo? ¿Será que se termina inclinando hacia Petro? ¿Lo ve más viable que lo de Alejandro Gaviria? ¿O todo eso, por supuesto, dependerá después de la consulta? Vuelvo a frase de Gaviria que creo que ya he usado en este programa, que es cuando a través de Alberto Casas, Álvaro Gómez le dijo que quería apoyarlo. Y Casas le preguntó a Gaviria cómo quiere que lo hagamos, y le dijo que no cuente. Ahora, una cosa son los apoyos de los parlamentarios o los candidatos al Congreso antes del 13 y otra cosa después del 13. Después del 13 los que ya lograron la curul, otra cosa después del 13. Después del 13 los que ya lograron la curul se van a descansar y a disfrutar de vacaciones, y los quemados no quieren saber nada porque no saben de dónde van a sacar la plata para pagar las deudas. No, yo creo que esto es un paso de la, para ponerlo de una manera rimbombante, de la democracia colombiana, que los sectores que se pueden oponer están conversando, y creo, yo lo miro desde luego con cierto cinismo, no hay que negarlo, porque sí, yo estoy de acuerdo con Galán en que con Galán Ricardo, ¿no? En que sí es muy extraño esa reunión en estos momentos, ¿no? Pero digamos, démosle el beneficio de la duda a lo que de allí salga. Yo nuevamente